Bendiciones. Hermoso mensaje, Pastor Sierra. Cuántas cosas quedan muy claras en mí con su forma tan especial de explicar. Gracias, bendiciones, Rosalía Ortiz desde Chile. Amén, gracias. Dios lo bendiga grandemente, Pastor Sierra. Gracias por estas maravillosas predicaciones. A Dios sea la gloria por la predicación de su palabra, conforme dice la Biblia. Bendiciones para la iglesia y para el Pastor Manuel Sierra. Perfectamente el futuro es el Señor, nadie más. Y a veces el Señor revela cosas que van a ocurrir en el futuro. Y el libro de Daniel tiene muchas particularidades, es un libro impresionante. Me acuerdo que una vez un rabino judío me dijo en Jerusalén, el libro de Daniel es muy difícil. Nunca se me olvidará esa frase, esa expresión. Daniel es un libro muy difícil. Además, es uno de los pocos libros del Antiguo Testamento que está escrito en dos idiomas. Está escrito en arameo y está escrito en hebreo. Y es un libro que muy poca gente lo conoce, muy poca gente lo ha leído, pero es un libro muy bonito. Yo lo he llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El Apocalipsis del Antiguo Testamento. Está lleno de profecías, un altísimo porcentaje de material del libro son profecías que algunas se han cumplido, otras no. Pero hay una profecía que como que se repite en dos ocasiones diferentes. Primeramente es un sueño que tiene un rey llamado Nabucodonosor y posteriormente una visión que tiene un profeta llamado Daniel. Y habla acerca de lo que iba a ocurrir a lo largo de la historia con una serie de potencias militares, con una serie de imperios que se levantarían y dominarían gran parte del mundo. Por ejemplo, en los tiempos en los que Daniel está viviendo en Babilonia, gobernaba la tierra, gobernaba las naciones de la tierra, un imperio terrible que era el imperio de Babilonia. Era el imperio que el rey Nabucodonosor era el líder, y ese imperio pues fue ganando y extendiéndose, ganando y conquistando naciones. Pero sabemos que ese reino tuvo un fin, como todo en la vida. Y después del reino de los babilónicos se levantó otro, que era el de los medos persas. Y después, cuando ese reino se viene al garete, cuando ese reino desaparece, porque es vencido por otro, es el imperio de los griegos, con el famoso Alejandro Magno, ¿no?, a la cabeza. Y los griegos, bueno, pues imagínate, extendieron incluso su cultura, su idioma. Fíjate qué influencia tan grande tuvieron los griegos, que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero no fue un imperio que duró siempre, sino que después se levantó otro, peor todavía, más destructivo, más poderoso, que fue el imperio romano. Y bueno, si te vas a la península, aquí en Canarias no llegaron, pero si te vas a la península hay por todas partes. Por todas partes hay circos romanos, hay acueductos, hay caminos, hay puentes que todavía son de la época de los romanos y se pueden visitar y en algunas ocasiones están en perfecto estado. Por ejemplo, si te vas a Lugo, la ciudad de Lugo en Galicia, las murallas que rodean la ciudad tienen más de 2000 años, el acueducto de Segovia, hay un anfiteatro en Tarragona, antiguo Tarraco, hay también unas ruinas romanas muy importantes en lo que es la zona de Cartagena. En fin, la península está lleno de este imperio, ¿no? Pero la Biblia dice en el capítulo 7, referente a estos imperios, lo siguiente. Vamos a leerlo con tranquilidad. Vamos a arrancar a partir del versículo 1. Daniel capítulo 7, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, en el primer año de Belsasar, algunos creen que Belsasar era el nieto de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dijo Daniel, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león, que tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo,
con 4 alas de ave en sus espaldas, y también esta bestia tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una 4ª bestia, espantosa, terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, dice, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, así se le llama a Dios en el libro de Daniel, el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza era como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo, mira qué versículo tan interesante, me impactó tanto ayer cuando lo leía, ¿no? Dice, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Sabéis de quién está hablando, no? Se me turbó el espíritu a mí, dijo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y a partir de ahora, a partir del versículo 17, se le explica a Daniel qué es esto de las 4 bestias, qué significa esto del cuerno pequeño, de los 10 cuernos, etcétera, etcétera, ¿no? El libro de Daniel es un libro que se emplea mucho el lenguaje metafórico. El lenguaje metafórico significa que se usan cosas conocidas, a veces extrañas, para explicar conceptos o ideas desconocidas del mundo espiritual. Emplear animales, a veces colores, a veces números, pues para expresar ciertas y determinadas cosas que por falta de un lenguaje amplio en ese momento para poder expresar lo que realmente se quiere decir, pues se echa mano del lenguaje metafórico, ¿no? El libro de Daniel está lleno, el libro de Apocalipsis ni te cuento, ¿no? Y uno tiene que saber lo que significan estos animales, lo que significan estos cuernos, estas cabezas, lo que significan estos colores, estos números, porque así de esa manera, con esos datos, puedes interpretar mucho mejor lo que acabas de leer. Por eso hay mucha gente que cuando no tiene esos datos, pues no entienden nada. Se meten en el libro de Daniel y se aburren porque no lo entienden. Y me parece lógico. Y les pasa lo que a mí me pasó durante mucho tiempo, que terminaba de leer el Nuevo Testamento, llegaba hasta la carta de Judas y a continuación viene el libro del Apocalipsis, leía los 3 primeros capítulos que son muy sencillitos, pero a partir del 4 ya no entendía nada y lo dejaba y volvía otra vez al principio, ¿no? Pero sin embargo la Biblia no se escribió para confundir a nadie. La Biblia se escribió para aclarar ideas, para aclarar dudas y para que tengamos una información correcta de las cosas. Amén. Para que sepamos exactamente lo que va a ocurrir y lo que no va a ocurrir y cuándo y dónde. Y que la Biblia nos dice sobre todo que nos ayuda a estar preparados. No a decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y ahora qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué? No, el cristiano no puede estar en esa actitud. El cristiano tiene que tener la seguridad
de que la palabra con muchos siglos, a veces hasta con milenios de antelación, te da una información exacta, genuina y verdadera, para que cuando veas que están ocurriendo las cosas que has estudiado, las cosas que has leído, no te asustes, no te pongas nervioso, sino al contrario, te des cuenta de que la Biblia es un libro que se anticipa en el tiempo y te dice, mira, va a pasar esto y va a pasar aquello. Y además, todo esto nos sirve para darnos cuenta de que la Biblia se anticipa a que acontezcan las cosas y te las cuenta antes, no después. Después no tiene gracia. Si yo te cuento algo que pasó ayer, eso no es una profecía, eso es historia. Te estoy contando lo que pasó. Pero la Biblia no solamente registra a veces cosas que ocurrieron, lo cual es historia, sino que muchas veces se adelanta y antes de que ocurran cosas, te las cuenta. Permítame la expresión, con pelos y señales. Y tú dices, pero bueno, esto es imposible. ¿Quién le iba a meter en la cabeza al rey soberbio y arrogante llamado Nabucodonosor que su reino tendría un fin? Nabucodonosor no daba crédito, decía que va, mi reino durará siempre. Esa es la idea equivocada que siempre han tenido los gobernantes, que su reino no tendrá fin. Pero sin embargo el profeta Daniel le dice, no, tu reino, aunque no te lo creas, aunque no te guste, tu reino se va a desmoronar. Y tu reino tendrá un principio y un fin, y se levantará otro. Pero fíjate qué curioso, cuando el profeta Daniel recibe esta profecía, este sueño profético, le está diciendo algo que en ese momento no existía. No existía un imperio llamado los Medos Persas, no existía ni mucho menos, ni por asombro, el imperio de los griegos dirigido por Alejandro Magno, no existía el imperio romano, pero sin embargo la Biblia, antes de que estos reinos, antes de que estas naciones se levantaran en forma de imperio e hicieran todas las barbaridades que hicieron, ya la Biblia lo decía. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no ande en la ignorancia, para que el pueblo de Dios sepa la verdad, porque la Biblia dice, y lo tenemos ahí escrito hace mucho tiempo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No hay nada peor que ser un ignorante. Eso es una tragedia, ser ignorante es una tragedia. Sinceramente, el no saber las cosas, ¿verdad? No sabes qué hago, yo me voy, me quedo, me levanto, hablo, me callo, y será esto bueno, será esto malo, será de Dios, no será de Dios. Esto es horrible vivir así, es horrible. Entonces una de las cosas a las que apela continuamente la palabra es estar preparados. Dice, estad siempre preparados. ¿Habéis leído ese versículo? Está en Primera de Pedro, un versículo que dice literalmente, hermanos, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que está en vosotros. No es casualidad que ahora parece que estaba el oso dormido y ahora de repente, ¡pum!, Rusia se levanta y ahora le da por conquistar otros países que no tienen por qué conquistarlos, pero es que eso está escrito. Se está abriendo paso, tiene que buscar una salida por donde no tenía. Tiene que conquistar naciones que estaban tranquilas, viviendo muy bien. Qué tremendo, ¿no? Cómo se ha apropiado de Crimea, cómo está tratando, y bueno, y Esteban es croata, ucraniano, y sabe mucho más de esto que cualquiera de los que estamos aquí, ¿verdad? Y tiene familias allí, ¿no? Esteban, ¿verdad? Padre, hermanos y tal. Y cómo Rusia ahora se le metió en la cabeza apropiarse de un país que estaba perfectamente bien, tranquilo, en paz, pero ahora quiere apropiarse de Ucrania. ¿Y por qué? Bueno, que mira el mapa, ¿por qué no tira para la derecha? ¿Por qué no tira para la derecha? ¿Por qué no tira para arriba? ¿Por qué quiere ir por allí? Ah, bueno, fíjate que hay por allí y te vas a dar cuenta de lo que dice la palabra. Entonces, en los últimos tiempos vamos a oír hablar mucho de Rusia, mucho. De hecho, estamos oyendo hablar muchísimo. Pero claro, después ocurren desgracias como las de ayer u otras cosas y son tan rápidas que ya como que nos olvidamos. Pero sin embargo, los creyentes no tienen que olvidarse de que todavía hay un conflicto allí tremendo. ¿Y por qué estamos oyendo hablar tanto de Siria? Y venga con Siria y Siria. Pues porque Siria juega un papel fundamental en las profecías de la Biblia. ¿Y por qué estamos hablando, oír hablar tanto de algunas naciones árabes, de cómo se pelean internamente, ¿verdad? Cómo se matan entre ellos. ¿Cómo se pueden matar gente de la misma religión? Es como católicos matando a católicos. O mormones matando a los mormones. No tiene sentido, una locura, ¿no? Los católicos cuando atacaban a otra gente. O cuando otra gente atacaba a los que no eran de su religión. Pero musulmanes atacando a musulmanes. Pero es que
Eso está escrito, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios se escribió para que supiéramos con mucho tiempo de antelación las cosas. Dice, para que aquel día no sorprenda como ladrón en la noche. Porque nosotros no tenemos que andar en la ignorancia. La ignorancia, escuché hace muchos años una frase que dice, la ignorancia es el terreno de Satanás. ¿Sabe? Cuanto más ignorante sea una persona sobre un tema, más fácilmente se le puede engañar. Sin embargo, el Señor no quiere que nadie nos engañe. El Señor Jesucristo dijo muchas veces en Mateo capítulo 24 y en otras porciones, mirad que no seáis engañados, porque incluso se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, que engañarán a muchos, haciendo incluso hasta señales, milagros y prodigios. Y la gente, fíjate, sin embargo el Señor dice, cuidado, cuidado que no toda señal, no todo milagro, no todo prodigio viene de parte del Señor, sino que a veces también hay una unción engañosa. Y curiosamente, el otro día este grupo terrible que está haciendo barbaridades, este grupo islámico, una de las cosas que dijo en este último atentado que cometió en Yemen, ellos han dicho que ellos son los que atentaron contra esa mezquita musulmana donde murieron más de 140 y pico personas, que justamente, no sé si habéis visto las imágenes, hay unas imágenes de alguien que estaba grabando en ese momento, segundos antes de que explotara la bomba, y en ese preciso instante, en ese preciso momento, no sé si lo habéis visto, estaban gritando muerte a los judíos, muerte a los judíos, muerte a América, muerte a los judíos, muerte a los judíos. Y en ese momento, ¡bum!, explotó la bomba y murieron como animales, más de 140 personas. Qué tremendo, ¿no? Deseándole la muerte a otros y estabas tú mismo llamando la muerte y la desgracia sobre tu propia vida. ¿Qué les parece? Se les volvió la tortilla, se les volvió la escopeta y les salió el tiro por la culata. Hay unas imágenes tremendas que están circulando por ahí que se ven en ese preciso instante que estaban pidiendo la muerte de Israel, y en ese momento estalla la bomba y se matan, se mueren, ¿no? Ahora, fíjate qué curioso. Este grupo terrorista dijo, a raíz de este último atentado terrible que ha cometido en Yemen, dijo, no vamos a permitir que haya ni paz ni seguridad. Mira que hay palabras en el vocabulario. Sin embargo, dijo, no vais a tener ni paz ni vais a tener seguridad. Y la Biblia profetiza, curiosamente, ¿no?, que en los últimos tiempos se levantaría un personaje, un líder, un hombre, un político, con una influencia mundial que recibe muchos nombres, y una de las cosas que este hombre va a ofrecer a las naciones es paz y seguridad. Lo que estos acaban de decir, que no van a permitir que el mundo tenga ni paz ni seguridad. Si usted tiene paz y seguridad, si alguien viene a ofrecérsela, usted le dice, yo ya lo tengo, gracias, se lo agradezco. Si alguien viene a ofrecerle comida y usted está saciado, gracias, pero no quiero comer. Si usted no quiere beber agua y alguien le ofrece un vaso de agua, usted dice que no. Pero si usted no tiene paz y seguridad y viene una persona y te la ofrece, pues la gente lo va a aceptar. Y por eso dice que en los últimos tiempos millones de personas, muchas naciones se unirán y apoyarán a este personaje, ¿verdad? Y dice la Biblia que durante un tiempo, durante aproximadamente unos 3 años y medio, dice la Biblia textualmente, durante 3 años y medio o 42 meses, como dice la Biblia en Apocalipsis, o 1260 días, son más o menos lo mismo, o tiempos y la mitad de un tiempo, son expresiones sinónimas, ¿verdad? Pues dice que Él ofrecerá a las naciones paz y seguridad. Paz y seguridad. Incluso hará algo, entre comillas, milagrosamente, para que los judíos y los palestinos se lleven bien. Y habrá tanta paz y tanta supuesta seguridad que por fin, después de más de 2000 años, el pueblo de Israel podrá ver su sueño cumplido, que es el templo de Jerusalén que se vuelve a reconstruir. Y tú dices, es increíble todas estas cosas, ¿no? Bueno, alguien me decía en este último viaje que hicimos a Israel, hace 70 años era imposible pensar que habría un país en las naciones llamado Israel. Millones de judíos murieron y nunca vieron un país llamado Israel. Soñaron con que existiría, pero nunca lo vieron. Sin embargo, en 70 años hay un país que tiene ese nombre, con su bandera, con su himno, etc. Por lo tanto, lo que parecía imposible ya es una realidad. Y lo que parece imposible, que en esa explanada, que no sé si lo saben,
pero en esa explanada donde antiguamente estaba el templo de Jerusalén, donde en este momento hay no una, dos mezquitas, casi juntas la una a la otra, la mezquita de Al-Aqsa y la mezquita de Omar, esa con la cúpula de oro en el centro que habéis visto muchas veces, pues ahí donde dice la Biblia que se va a reconstruir el templo de Jerusalén. Uno dice, imposible, ¿quién saca a esa gente de ahí arriba para construir un templo? Bueno, dice la Biblia que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esa explanada, ¿quién la controla? ¿Quiénes son los responsables de mantener esa explanada, entre comillas, en paz? Jordania, el reino alauita. Ellos son los responsables de mantener ese lugar. ¿Por qué? Porque hasta la guerra del 67, mucha parte del país, incluida Jerusalén, pues estaba dominada por el rey Abdalá, el rey de Jordania, ¿verdad? Hasta que ya la ciudad cayó en el 67 y es 100% del Estado de Israel. Pero lo que hemos leído en esta noche es muy interesante, porque lo que Daniel estaba recibiendo en ese momento para él era algo profético. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que el sueño, que la visión que tuvo Daniel ya se ha cumplido. Hubo un imperio, y se puede leer en cualquier libro, tú te metes ahí en internet, busca Imperio Babilónico, y ahí puedes pegarte horas y horas y días estudiando el reino babilónico, los famosos jardines colgantes de Babilonia, y cómo creció y cómo se... Era donde estaba o donde está actualmente Irak. Babilonia, que en el Antiguo Testamento se llama Babel. La palabra Babel significa confusión. Eso significa Babel. Babilonia es tierra de confusión. Y está entre el río Tigris y el río Éufrates. Allí en medio, allí. Eso es lo que antiguamente era Irak. Por supuesto tenía mucho más territorio. Y podemos meternos en internet y ver, bueno, el imperio de los medos persas. Y puedes ver la historia de Darío y la historia de Ciro. Y puedes ver cómo ese imperio de verdad dominó a los babilónicos, pero se terminó desapareciendo. ¿Y quién no ha oído hablar del imperio griego? Hasta hay una película por ahí que habla acerca de Alejandro Magno, pero ya se acabó. ¿Y quién no ha oído hablar de la historia de los romanos? Todo el mundo. Por lo tanto, lo que para Daniel era una profecía tremenda, imposible de cumplir, para nosotros ya forma parte de la historia, lo cual significa que la Biblia goza de toda la credibilidad para creer en ella sin ningún problema. ¿Cuántos dicen amén? La fe del cristiano no es una fe estúpida, no es una fe ciega. Nosotros tenemos una fe inteligente y racional. ¿Cuántos dicen amén? Si podemos demostrar con la historia, si no, es que yo no creo en Dios, bueno, problema suyo, eso no es problema mío. Es que yo no creo en la Biblia. Usted puede creer en lo que quiera, pero la historia demuestra que la Biblia es verdad. La Biblia se adelanta en el tiempo, y por si alguien piensa, porque la Biblia está a prueba de bombas, todo lo que tú has pensado o todos los peros que le quieras poner, ya ha habido millones que lo han puesto. Por lo tanto, no te creas que eres el más original pensando que vas a descubrir algo para pillar un fallo de la Biblia, porque antes de que tú lo pensaras ya hay millones de personas que lo intentaron y fue un fracaso. Si alguien ha pensado que la Biblia se escribió después de que ocurrieran las cosas, lo cual no tendría sentido, pues te equivocas, porque se ha demostrado con los manuscritos y con muchas formas de que la Biblia se escribió antes de que ocurrieran todas las cosas que relata, ¿verdad? Y sabemos que el Imperio Romano al final se termina dividiendo en dos, Oriente y Occidente, capital Constantinopla del Imperio Romano de Oriente, que duró más que el Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma. Sabemos que al final el Imperio Romano se rompe, se diluye, pero dice la palabra, escucha bien, que de ese antiguo territorio que abarcaba el Imperio Romano se levantarán una serie de naciones en los últimos tiempos como que se van a unir. Y esas naciones que se van a unir, que son naciones fuertes, naciones poderosas, de medio de ese grupo de 10 naciones que la Biblia le llama cuernos, porque una de las cosas que usted tiene que meterse en la cabeza, que cuando te metes a estudiar lo que se llama escatología o profecía, tienes que darte cuenta de que cuando habla de cuernos habla de naciones, y cuando habla de cabezas habla de imperios. Eso es una clave que no puedes olvidarla. Las naciones son los cuernos, o los cuernos son las naciones, y las cabezas son los imperios.
Dice que se levantarán una serie de naciones y de medio de esas naciones saldrá un cuerno pequeño. Y dice que ese cuerno pequeño hará guerra contra los santos, hará guerra contra el pueblo de Dios, y durante un tiempo se le permite matar, masacrar, torturar a los hijos de Dios. ¿Qué te parece? Durante un tiempo, hasta que el Señor actúa. Vamos a leer un poquito más de lo que dejamos a medias en el capítulo 7 de Daniel. Estamos en Daniel capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 20. Es un capítulo muy amplio, pero para ir un poquito explicándolo. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Yo veía este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, si usted sale a la calle y usted pregunta, mire, para usted, ¿quiénes son los santos? Imagínate que sales por la calle aquí, al lado de la iglesia o donde tú vives, y tú le preguntas a un amigo, a un vecino, a un compañero del trabajo, mira, para ti los santos, ¿quiénes son? ¿Qué piensan ustedes que respondería la gente? Las imágenes, ¿no? Entonces vamos a suponer que sea eso. Entonces vamos otra vez a leer el versículo. Dice, yo veía que este cuerno hacía guerra contra las imágenes, contra los santos, y las vencía. Esto es ridículo, ¿no? Porque para vencer a un santo, suponiendo que esos sean los santos, con un empujón es suficiente. Con un empujón, no hay que hacer una guerra, no hay que movilizar un ejército para coger un santo, una estatua y hacer así. Tú la empujas, bueno, a ver si se defiende. A veces se defiende. Coge un martillo, intenta quebrarle un brazo, a ver si dice, quietito que te mete un rayo que te dejo seco en el sitio. Si todos sabemos, y ahora otra vez lo vamos a volver a ver. Si no llueve, porque el año pasado hubieron problemas, ¿no? Pero este año otra vez vamos a volver a ver en nuestro país, para vergüenza nuestra, porque para mí es una vergüenza, cantidad de personas que hacen un esfuerzo tremendo, cuando yo vengo diciendo hace un montón de años que la rueda ya se inventó hace mucho tiempo. Que no tiene sentido meterse 40 chicos debajo de un trono que pesa 1000 y pico, 2000 kilos, yo no sé cuánto puede pesar eso, y cargarlo. Chico, pone una ruedita como los andamios, y lo mueve para adentro y para afuera, y ya está. Y no ese sacrificio, un palo aquí, otro palo aquí. Chacho, ponle una rueda, pon una ruedita, con un mando a distancia incluso. No, se puede poner, tú no ves a los niños con el cochito. Pues le pones un mandito a distancia. Oye, estamos en una época moderna. Y tú sacas a la Virgen, ¿para dónde va? Para allá, para adentro, ya está. Pero sin problema. No, hay que hacer el sacrificio. Bueno, pues, ¿por qué lo sacan de esa manera? ¿Por qué no dice el obispo de Tenerife? Orden por decreto a todas las imágenes de la isla que el próximo día salgan en procesión. Y las imágenes dicen, a ver, vamos para afuera. Primera, salen para afuera. Es que no se pueden mover, porque son imágenes muertas. Son imágenes muertas. En Colombia son muertas, en Venezuela, en España, en Japón, en la China. Todas las imágenes son hechas por los hombres. Ninguna se hizo a sí misma. Dios no las creó, las inventó el hombre. Las saca cuando quiere y las mete cuando quiere. Le pone la ropa que quiera. Dice, tú el 17 de mayo, tú el 15 de junio, le ponen el día que quieren, le atribuyen, tú para las viudas o para los casos imposibles, tú para los animales, tú para le ponen el título que el hombre quiere. Esa es la pura realidad. Ninguna habla, mira que hay, ninguna habla, ninguna oye, ninguna ve, ninguna toca, ninguna camina, ninguna. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que este personaje, que lo llama el cuerno pequeño, se levanta y le hace guerra a los santos, no puede estar hablando de estas imágenes. Porque no tiene sentido hacerle la guerra a un palo que no te puede hacer ni bien ni mal, porque esto es un palo, está muerto. Entonces hay que buscar una definición de quiénes son los santos. Entonces vamos, por ejemplo, a la Biblia, que a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ir, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero vamos a ir, por ejemplo, a 1 Corintios. Voy a pedir a alguien, que en esta tarde veo que todos han traído la Biblia, qué bueno, ¿eh? Ya no hay nadie que venga sin Biblia a la iglesia, esto es fabuloso, ¿eh? Qué bueno. Pues en 1 Corintios, por ejemplo, el capítulo 1, vamos a leer, voy a pedir que alguien me lea el versículo 1 y 2. 1 Corintios 1, versículo 1 y versículo 2. Y el primero que lo vea,
pues que me lo lea, por favor. Pero bien fuertito, ¿eh? 1 Corintios 1, 1 y 2. Entonces los santos no están muertos. Los santos son personas que están vivas, personas que en algunos casos se congregan en Corinto, en otros en Éfeso, en otros en Esmirna, en otros en Pérgamo, o donde sea. Es decir, los santos, la palabra santo, es que mucha gente no sabe ni lo que significa. Ya empezamos mal. La palabra santo significa algo que ha sido separado con un propósito concreto. También dijimos que es un término polivalente que se puede traducir por la palabra diferente. Entonces yo le escribo a los diferentes, le escribo a los santos, le escribo a las personas que se han apartado voluntariamente de un sistema de valores, de un sistema, llamamos el sistema del mundo, ¿vale?, para vivir una vida distinta. Nosotros hoy en día los llamaríamos a eso que Pablo llamaba hace 2000 años santos. Nosotros hoy en día los llamaríamos cristianos, ni más ni menos. ¿Ve? Pasa que en aquel tiempo el término cristiano no era un término común. De hecho, la palabra cristiano, ¿cuántas veces aparece en la Biblia? ¿Cuántas veces aparece? Poquísimas, 2 o 3 veces nada más. No fue hasta el tiempo de Antioquía que los llamaron cristianos, que algunos no saben ni lo que significa la palabra cristiano, dicho sea de paso. No, ni siquiera, ¿qué significa cristiano? Pues no sé. Pues mira, un diccionario del año 50 y pico que se publicó aquí en España por una editorial católica, en los años 50, en plena dictadura franquista, decía que un cristiano es un seguidor de Cristo y persona bautizada de mayor. Y eso lo escribió una editorial católica en el año 50, en plena dictadura franquista. Cristiano, persona seguidora de Cristo y bautizada de mayor. Yo creo que se les escapó, pero ahí lo metieron. Entonces, un cristiano es, entre comillas, un santo, no un perfecto, sino una persona que se aparta, ya digo, de un estilo de vida con el cual no está de acuerdo. Vive en este mundo, trabaja en este mundo, tiene su familia en este mundo, pero no es de este mundo. No va detrás de modas, de vanidades. ¿Por qué? Porque es una persona diferente, es una persona distinta. Entonces dice la Biblia, en Daniel capítulo 7, que a este personaje se le permite hacer guerra contra los santos. ¿Y qué dice aquí? ¿Lo hemos leído? Y vencerlos por un tiempo. Veía yo a este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta, esa preposición es interesantísima, ¿eh? Las preposiciones en la Biblia son muy, muy importantes. ¿Usted sabe las preposiciones? ¿Cuáles son? Ante. Esas son las preposiciones, esas son. Tenemos que volver a los tiempos de la escuela. Dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Qué te parece? Así que hay una recompensa, hermano. Se sufre, se llora, se pelea, se batalla, pero al final hay una recompensa para los que fueron fieles hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, algunos han predicado durante años que cuando hubieran persecuciones, cuando hubieran matanzas, los cristianos no íbamos a estar aquí, que nos íbamos. ¿Cómo se equivocaron, eh? ¿Cómo se equivocaron aquellos que durante años predicaron y mantuvieron que el arrebatamiento de la iglesia iba a ser cuando las cosas estuvieran difíciles y duras y empezaran las matanzas y empezaran a ponerse las cosas difíciles? Uy, los cristianos nos íbamos. Y aquí, sin embargo, yo leo en mi Biblia y en toda la Biblia del mundo, dice que se le permitió hacer guerra a los santos y durante un tiempo los venció. Es decir, que si miramos la historia, dejemos la Biblia si quieren a un lado, si miramos la historia, vemos que por la causa del Señor, por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio ha habido millones de cristianos que han muerto. Millones. En muy raras ocasiones, salvo algunas excepciones, Dios ha evitado que a esa persona que lo querían quemar o crucificar o lo que fuera, en muy raras excepciones Dios ha evitado que esa persona no muriera. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 6, que yo lo leía hoy y lo estudiaba, un capítulo buenísimo, que por cierto, esta mañana tuvimos la oración, tenemos todos los jueves, aquí a las 8:30 oración en la iglesia. Yo leía hoy el capítulo entero de Daniel,
donde él es arrojado a un foso lleno de leones. Y dice la Biblia que al rey le pesó en su corazón haber firmado aquel edicto, porque dice que como querían, ahí tenemos un ejemplo de envidia. Ayer estábamos estudiando la envidia, ¿no? En la clase de discipulado de los martes, y vimos que por envidia obligaron al rey a que firmara un edicto que durante 30 días nadie pudiera orar. Y Daniel llega a la casa, abre la ventana y se pone a orar. Y le dijeron, te pillamos, te pillamos. Fueron al rey, le chivaron, mira, este está orando. Y entonces el rey se da cuenta que lo engañaron, lo manipularon, y entonces no le queda más remedio que firmar un edicto condenando a muerte a Daniel. Y dice que esa noche el rey no durmió. En esa noche él no quiso oír música ni quiso nada, porque estaba tan triste de que su amigo Daniel tenían que matarlo. Y muy temprano en la mañana, léanlo, muy tempranito en la mañana el rey se va corriendo al foso de los leones, donde arriba había una tapa, una piedra, y entonces se pone a gritar, Daniel, Daniel. Pero ¿qué rey se levanta a las 5 de la mañana para ir a un foso de leones a llamar a uno? Daniel, Daniel, tu Dios al cual tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Como diciendo, tu Dios tiene el poder para librarte de esta prueba. Y Daniel le dice, sí, rey mío, vive para siempre, mi Dios me ha librado. Mandó a un ángel y le tapó la boca a los leones y me ha librado. Y me imagino cómo tuvo que dormir Daniel esa noche, acostadito entre melenas de leones. A mí siempre me ha gustado tener un león. Qué maravilla podía tener. ¿Te imaginas tener un león ahí? Tengo ahí un medio león. ¿Te imaginas tener un león ahí en la puerta de mi casa? A ver quién es el guapo que entra allá a mi casa. ¿Lo pondría de ujier? Hermano, no hace falta ujieres. Yo lo pongo ahí a mi león, ahí. No entraría nadie, no entraría nadie. Y dice que al día siguiente el rey dice, traigan a los que ayer me engañaron, y dice que aún no los habían lanzado dentro del foso. Dice que los leones lo cogieron en el aire y les partieron todos los huesos. También hay otro caso en el libro de Daniel, donde hay tres jóvenes, como cualquiera de los que pueda haber aquí esta noche, que cuando tocaron los instrumentos musicales, todo el mundo tenía que postrarse ante la imagen. Y uno dice, bueno, pero eso era en los tiempos de antes. No. Por ejemplo, en Corea del Norte hay una estatua gigantesca donde la gente tiene que postrarse ante el presidente del país y adorarlo. Impresionante, ¿no? Qué soberbia, ¿no? Qué soberbia, adóreme a mí. Y dice que el rey Nabucodonosor mandó a decir, y el que no se postre, es como un desafío a la autoridad, lo meto vivo dentro de un horno de fuego. Y hubieron 3 que no se postraron, y cuando vieron a toda la multitud así agachada, y vieron a aquellos 3 parados, dijeron, ¿aquellos 3 quiénes son? Dice, no, estos son de los judíos que han venido de la cautividad y les habían cambiado el nombre, ¿se acuerdan? Allí en Babilonia les habían cambiado el nombre y dice, tráiganos para acá. Y le dijeron, ¿por qué ustedes no se postran ante mi imagen? Dice, porque nosotros tenemos un Dios al cual honramos y servimos y no nos postramos ante nada ni ante nadie, solamente ante Dios. Uno podía haber dicho, pero dóblate, no importa, total. Ellos dijeron, no, ni para cubrir las apariencias. Dice, nuestro Dios nos puede librar del fuego y de tu mano. Le dicen así, nuestro Dios, si quiere, puede hacer que nos prendan fuego y no muramos. Pero si Dios hoy no me quiere librar del fuego, es decir, si tengo que morir hoy quemado, pues muero quemado. Total, no tenemos que morir de algo. Todo el mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Pues mismo, para irte al cielo tienes que morir. El Señor nos puede librar de tu mano. Dice que los lanzaron vivos, atados de pies y de manos, que yo digo, ¿y para qué los amarran si los van a tirar dentro de un horno de fuego? ¿Qué más da? Dice que cuando los lanzaron por la ventana, por la puerta del horno, Nabucodonosor se quedó con la boca abierta diciendo, ¿pero a cuántos echaron dentro? Dice, a 3. Dice, no, ¿cómo que a 3? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo que hay 4? Mira, hay 4. Y dice que el cuarto era diferente a los otros 3 porque dice que era como resplandeciente. Le dijeron, ¿pero cómo puede ser esto? Y además están caminando por dentro y no se queman. Algunos piensan que el cuarto, que era el Señor, entró después. Pero yo creo que fue el primero en meterse. Y les dijo, yo pensaba que no iban a entrar, ¿eh? Yo los estaba esperando. Sáquenlos. Y dice que los olían. Y no olían ni a quemado, no olían ni a humo.
Y entonces el edicto, toda la gente tiene que postrarse y adorar al Dios de Sadrach, Mesach, de Abednego y tal. Hay momentos en los que Dios libra de la muerte a ciertas personas, por ejemplo a Juan. De todos los discípulos de Cristo, uno se ahorcó, ¿se acuerdan? Los demás murieron todos como mártires y a uno lo quisieron matar y no podían matarlo. No podían matarlo. ¿Qué hicieron? Lo cogieron y lo mandaron a una isla para que se muriera de hambre o de sed, a la isla de Patmos, y era Juan. Y allí el Señor se le presentó. Por lo tanto, la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Dios está llena de sangre, llena. Siempre ha habido hermanos nuestros que han muerto por su fe en el Señor, unos crucificados, otros quemados, otros devorados por los leones en la arena de los circos romanos. Siempre ha habido. Pero amados hermanos, dice la Biblia que al final los que triunfan son los santos, los hijos del Señor, y reciben el reino, un reino pero no como el de Babilonia, no como el de los medos persas, de los griegos o el de los romanos, sino un reino eterno que no tiene fin. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso nosotros creemos que estamos en la verdad y estamos en el verdadero, y su nombre es el Señor Jesucristo. Y sigo leyendo un poquito y dice aquí: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Toda la tierra será devorada, trillada y la despedazará. Versículo 24. Los 10 cuernos significan que en aquel tiempo se levantarán 10 reyes, 10 potencias y 10 países. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Hablará palabras contra el Altísimo. Es decir, que no será un ateo, porque si habla contra Dios es porque sabe que hay un Dios que existe. Hablará contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará, fíjate qué cosa esta tremenda, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Querrá hacer una especie de calendario nuevo, una especie de horario nuevo. Tendrá el pensamiento. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Y esto qué significa? 3 años y medio. Es decir, durante 3 años y medio vamos a ver barbaridades como nunca en la historia habíamos visto. 3 años y medio. Saquen la cuenta, ¿cuánto va? Entonces ustedes van sacando la cuenta, y toda esta información te la da el Señor antes, para que cuando empiecen a ocurrir las cosas no estés diciendo, ay, y no sé qué. Bueno, hermana, haga la cuenta. Tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez, le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado. No solo destruido, sino arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. El pueblo de los santos. El pueblo de los santos, no dice los santos, el pueblo de los santos. ¿Y cuál es el pueblo de los santos? Vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo. ¿A quién llama el Señor pueblo mío? Bueno, lea la Biblia y la Biblia le va a responder, no hace falta inventarnos nada. Aquí es el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Saben una cosa, hermanos? Daniel no entendía nada. Daniel vio todo aquello, cuernos, cabeza, el cuerno pequeño, guerras y tal, y el pobre no entendía nada. ¿A qué nosotros entendemos todo esto? Fíjate qué privilegio tan grande tenemos hoy, tú y yo, que lo que Daniel en aquel momento no entendía nada y estaba perturbado y confundido, y qué será esto, y cuándo será, y será ahora, será mañana, lo veré yo, lo verán mis hijos. Lo que él no entendía, nosotros hoy en día lo podemos entender por varias razones. Primero, porque esto ya forma parte de la historia. No todo, pero mucho de esto ya forma parte de la historia. Luego la historia corrobora. Mire, hay ciencias que ayudan, entre comillas digo lo de ayuda, a la fe y al creyente para que se agarre más en el Señor. Una ciencia es la historia. Usted lee la historia y tú dices, pero si la Biblia ya contaba esto. Luego la historia te ayuda a reforzar tu fe en el Señor, ¿sí o no? La arqueología es otra ciencia creada, inventada por el hombre, que ya hay una referencia en la Biblia cuando Jesús dijo, las piedras hablarán.
Las piedras hablarán. En cada piedra hay un mensaje oculto que la gente no lo conoce, pero el que lo sabe descifrar dice, esto fue esta cultura, este pueblo. Luego hay ciencias, ¿verdad?, que nos ayudan. La astronomía, el estudio del universo, que el universo se mueve. ¿Pero quién dijo eso? Job. Job dijo que el universo se mueve. Y Job da nombres de estrellas que el hombre no conoció hasta hace pocos años. Nombres de estrellas y de galaxias y de planetas, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que el viento pesa. Y el hombre dice, ¿cómo va a pesar el viento? Pesa. Y tantas cosas de la astronomía que corroboran que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, y un montón de ciencias más, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que nosotros nos demos cuenta de que nuestra fe no es una fe, como yo dije antes, una fe ciega. Ay, yo tengo una fe ciega en Dios. Pues yo no. ¿Cómo que una fe ciega? Nuestra fe, hermano, se puede comprobar, se puede demostrar. No es un sentimiento, la fe no es un sentimiento. La fe es un hecho, es una realidad, es una convicción y una certeza absoluta que lo que Dios dijo, así fue. Ni más ni menos. ¿Cuántos dicen amén? Así es. No es una fe ciega. No, es que yo siento, no, yo siento. ¿Y cuando no sientas? ¿Y cuando no sientas? Porque hay días que no se siente nada. Cuando estés un día triste, enferma, en un hospital, abandonada, incomprendida, criticada, cuestionada, ese día no vas a tener mucho sentimiento que digamos. Pero no importa. La fe no está basada en lo que yo sienta. La fe está basada en lo que Él es y en lo que Él dijo en su palabra. Bendito sea Dios. Por eso Daniel no entendía nada, porque no tenía las herramientas que tú y yo tenemos. Pero no solamente no tenía la historia, sino que aparte de eso hay un elemento fundamental, y es que el Espíritu de Dios mora, vive en cada creyente nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo, dice el Señor, yo voy al Padre, le rogaré al Padre que os envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará lo que yo les he enseñado. Y no solamente eso, sino que Él os dirá lo que ha de venir en el futuro. Por lo tanto, el Maestro divino del Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu. Y por eso hay gente que es torpe en muchas cosas, pero cuando se convierten, su vida es transformada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da claridad, nos da agilidad mental. La palabra de Dios nos enseña a darnos cuenta de que Dios es un Dios creíble, pero no porque me lo enseñó papá y mamá, sino porque yo lo he vivido y yo lo he experimentado. Entonces te das cuenta de que no hay nada en la vida que te puede robar el gozo y la paz, porque mi Dios es más grande que cualquier problema que yo pueda tener en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciéndote algo que si tú lo pones en práctica, tu vida va a cambiar completamente. Completamente. Hay gente que se acerca a Dios cuando tienen problemas. Cuando no tienen problemas, ni por ahí te pudra. Hay gente que es así. Tienen problemas. Ay, por favor, oren por mí. Ay, que no sé qué. Cuando se soluciona el problema, nada. Y hay gente que se acerca a Dios solamente para contarle sus problemas. Mira que mi marido me dejó, mira que el niño no sé qué, mira que el marido no sé cuánto, mira que el trabajo, mira que no sé qué. ¿Por qué no lo haces al revés? ¿Cómo? Hazlo al revés. En vez de hablarle a Dios de tus problemas, háblale a tus problemas de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy fácil. Tú le cuentas a Dios, Señor, mira que no tengo trabajo, que no tengo dinero, que no puedo tener esto. Vale, ya se lo contaste. Ya está, ahora hazlo al revés. Necesidad, problema, te digo algo. Mi Dios es más grande que tú. A tu enfermedad, háblale. Si tú dices que es tu enfermedad, mi Dios es más grande que cualquier enfermedad que me puedas mandar a mi vida. Mi Dios es más grande que los problemas que me puede crear mi marido, mi hijo, mi falta de trabajo, mi salud. Cuando tú verdaderamente descubras lo grande que es Dios, tú te vas a dar cuenta de que a veces Dios permite que pasemos por dificultades y por problemas. No porque sea un Dios malo, porque empezamos el culto, si te acuerdas, leyendo el Salmo 118, que dice, Dios, alabad a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, ¿por qué Dios permite que pases por problemas? Para que te acerques a Dios y descubras lo grande y lo poderoso que es el Señor. Porque si no tuvieras problemas, a lo mejor esta noche no estarías aquí. Porque somos seres tremendamente egoístas. Fíjate qué egoístas somos. Yo se lo decía ayer a un hermano. Fíjate qué egoístas somos, que algunos han cambiado hasta la Biblia. Y le dije, tú no has escuchado muchos hermanos que dicen, Dios bendice al dador alegre. Y me dice, sí, eso se dice un montón de veces.
Dios bendice al dador alegre. Digo, ¿dónde dice eso? Ah, no lo dice. Digo, no. Digo, ¿tú sabes lo que dice? Dios ama al dador alegre. Pero somos tan egoístas que decimos, Dios bendice al dador alegre, cuando no dice eso la Biblia. Entonces te das cuenta cómo a veces Dios permite situaciones de crisis, de problemas, enfermedades con los hijos. ¿Para qué? Para que busques más de Dios y no seas tan egoísta y te acerques al Señor en tu necesidad, ya que cuando te iba bien no te acordabas de Dios. A ver si cuando te va mal te acuerdas un poquito de Él. Y dice la Biblia que Él es tan bueno que cuando le buscamos, Dios nos bendice. Eso me pasó a mí. Cuando yo estaba endemoniado, enfermo, hecho polvo, que no quería ya ni vivir ni nada, yo me acerqué a una iglesia y yo busqué de Dios. Y el que busca a Dios, Dios lo encuentra. A Dios lo encuentra. Entonces Dios es tan maravilloso que hasta lo que creemos que es negativo y malo, Dios lo utiliza para bendecirnos. Si tú solamente te acercas a Dios para pedirle, y cuando Él te da y cuando Él te bendice, te olvidas de Él, tú eres una persona tremendamente egoísta. Tú tienes que darte cuenta de que tu necesidad Dios la ha permitido. Sí, Dios la ha permitido para que te acerques a Él, para que le busques, pero para que después cuando le encuentres, no lo abandones, sino seas fiel y le ames y le sirva y le honra. Pero si solamente vienes aquí cuando te duele y Dios te bendice y te vas, no vengas más. Porque tú eres un egoísta. Es como aquella persona que un día hace muchos años, en una campaña que hicimos, Dios lo sanó de unos dolores terribles que tenía en el estómago y quiso dar un día un testimonio en la iglesia y levantó la mano y dice, yo doy gracias a Dios de que yo vine aquí hecho polvo del estómago y Dios me sanó y ahora me puedo ir otra vez a emborrachar al bar con mis amigos porque ya no me duele el estómago. Digo, este no entendió nada. Este no entendió nada. Dios nos sana, Dios nos libera, Dios nos bendice. ¿Para qué? Para que volvamos como el perro, como dice la Biblia, como el perro al vómito. No, mi hijo. El Señor le dijo a una mujer, mira, yo te perdono, lo que has hecho es terrible, pero yo te perdono, pero vete y no peques más. Vete y no peques más. Y eso es lo que el Señor quiere, darnos fuerza para no seguir pecando de vez en cuando en lo mismo, tropezando en la misma piedra, sino nos levantamos, aprendemos del error para no cometerlo nunca más, le pedimos fuerzas al Señor, Dios nos da fuerza para levantarnos y caminar el resto de nuestra vida con la ayuda del Señor y de victoria en victoria y de gloria en gloria y de bendición en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche y dígale gracias.